un tiempo especial para congregarnos, para adorar y para exaltar el nombre de nuestro gran Rey y Señor. Juan capítulo 10, versículo 1. Hoy queremos compartir de este pasaje de la Escritura. Estamos estudiando los días viernes en la Escuela de Crecimiento acerca del Evangelio de Juan. Vamos por el capítulo 10 y tomamos algunos domingos del mes para poder compartir algunos de los pasajes que estamos reflexionando en ellos a través de los videos que estamos observando cada viernes. Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, ni huirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso pasaje de la Escritura, un pasaje tremendamente conocido para nosotros, porque algunos de esos versículos son versículos que hemos leído o en algún momento usamos para compartir algunos temas particulares. Pero mire qué interesante, hoy quiero hablarles acerca de un tema que probablemente vamos a necesitar conectar estos primeros versículos del capítulo 10, vamos a tener que conectarlos con el capítulo 9 para poder entenderlos. Ciertamente, el capítulo 9, y como vimos en algunas de las predicaciones de domingos anteriores, Jesús se encuentra en medio de un conflicto con los líderes religiosos. Y el conflicto del capítulo 9 se suscita por razón de un hombre ciego. Hay una situación de un conflicto y una tensión por ese hombre que fue sanado. Dios interviene de una manera maravillosa, pero los líderes religiosos muestran una tremenda, digámosle así, dureza con aquel hombre y con su familia. Porque inclusive cuando lo interrogan a sus padres, y sus padres les reiteran: ciertamente nuestro hijo estaba ciego, mas ahora ve. Ellos no les creen y cuestionan la veracidad de la historia de este hombre. Y por eso es que Juan en el capítulo 9 versículo 34 dice: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Cómo es posible que tú quieras venir aquí delante de nosotros a enseñarnos a nosotros que somos maestros de la ley? Tú eres un hombre pecador, tú naciste en pecado y vienes y quieres darnos directrices a nosotros que tenemos el conocimiento de la ley. Y ellos generan todo un debate alrededor de lo que había acontecido con este hombre ciego que había sido sanado. Para poder entender los primeros versículos del capítulo 10 necesitamos mirar esta experiencia. Ciertamente, los planteamientos que Jesús hace en el capítulo 10 están cuestionando a los líderes religiosos.
Y para poder entender esos 10 versículos del capítulo 10 necesitamos entender el debate, necesitamos entender la tensión que se estaba viviendo entre Jesús y los líderes religiosos. Ciertamente, al final del capítulo 9, Jesús reitera que los líderes de Israel eran ciegos. Él les reitera que ellos eran hombres ciegos. Podemos mirarlo desde el capítulo 9, verso 39 al 41. Y leo para ustedes. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes que dicen que no son ciegos, que afirman que conocen la ley, que dicen que ustedes no tienen ningún problema, ahora la verdad que les comunico es que ustedes realmente son ciegos, ciegos espirituales. Ciertamente los líderes religiosos en Israel se sentían tremendamente confrontados por Jesús. ¿A qué te estás refiriendo con todo esto? ¿O es que nos estás lanzando indirectas de que somos ciegos? Y Jesús dice: bueno, si ustedes fueran ciegos, no tendríais pecado. Pero como ustedes dicen no tener problemas en su vida, como ustedes dicen que todo está bien en su vida, como ustedes dicen que el problema es ese hombre ciego y no ustedes, vuestro pecado permanece. Y por eso es que Jesús muchas veces a los líderes religiosos los cuestionó fuertemente e inclusive le usó todo tipo de términos. En Mateo capítulo 23 le llamó sepulcros blanqueados. Por fuera blancos y hermosos, pero por dentro todos contaminados. En otros contextos de los evangelios llegó y dijo que el vino nuevo no se podía poner en odres viejos, refiriéndose al sistema y a toda la estructura religiosa del judaísmo. El mensaje que yo les estoy trayendo es vino nuevo que no se puede poner en un sistema viejo, obsoleto, dañado, cargado de religiosidad. Allí yo no puedo poner vino nuevo, porque el vino nuevo lo que va a hacer es reventar esos odres. En medio de todo esto, ciertamente Jesús tenía una confrontación con ellos, los califica de ciegos espirituales. Ellos no se consideraban como tales, ellos cuestionaban a Jesús, ellos cuestionaron al hombre ciego, pero para Jesús ciertamente ellos tenían un problema. El sistema religioso judío estaba teniendo un problema, algo que ya los profetas habían dicho. Algo que ya los profetas le habían confrontado a Israel en muchos momentos de la historia de la nación. Y Jesús se los reitera. Y es en ese contexto que Jesús nos cita los 10 versículos iniciales del capítulo 10. Y es aquí donde yo quiero hablarles hoy de cómo aprender a discernir una espiritualidad verdadera. A cómo discernir una espiritualidad verdadera y poder identificarla de aquello que muchas veces parece que es verdadero, pero no lo es. Aquello que uno lo escucha y uno dice: no, eso se escucha muy bonito, pero que en el fondo no necesariamente proviene de Dios. Necesitamos, y los 10 versículos del capítulo 10 nos dan una perspectiva muy interesante para este tema, porque Jesús empieza en los 2 primeros versículos a hablar y plantearnos la diferencia entre un pastor verdadero y un pastor falso.
Y Jesús se centra en esos dos versículos. Se dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Cuando miramos estos dos versículos, el énfasis está en la forma de entrar al redil. El énfasis está en el hecho, el que no entra por la puerta del redil, sino que sube por cualquier otro lado. Cuando leemos esos dos versículos nos percatamos que el acercamiento de Jesús a la hora de plantear este tema era cómo los líderes religiosos estaban entrando al redil de las ovejas y cómo Él lo estaba haciendo. Cómo los líderes religiosos se acercaban a la gente y cómo Él lo estaba haciendo. Jesús está haciendo un contraste a través de esta ilustración que se viene citando. Bueno, hay en sí dos ilustraciones que se usan en este pasaje, pero una de ellas, que tiene que ver con el pastor de las ovejas, llega y dice: el pastor ciertamente entra por la puerta de las ovejas, pero aquel que no es pastor va a saltar el muro o va a entrar por cualquier otro lugar. Y lo que él está haciendo es marcar el contraste entre el liderazgo judío y lo que Dios le había llamado a hacer a él. Él llega y dice: ciertamente los líderes religiosos en Israel son salteadores, porque ellos han impuesto sobre el pueblo pesadas cargas. El reconocimiento de ellos es más por una tradición. Muchos de ellos habían sido puestos en esas posiciones por parentescos familiares, por conexiones políticas, porque por ciertos temas de manipulación e inclusive en algunos momentos hasta de temas de corrupción. En algunos libros de la antigüedad, de la época de Jesús, se hace notar que muchos de los líderes religiosos de Israel ocuparon posiciones meramente por temas de nepotismo, porque eran hijos del que había sido el sumo sacerdote anterior. Entonces, en medio de todo esto, lo que nos plantea Jesús es que el verdadero pastor entra por la puerta, por el lugar legítimo y designado. Hay un lugar por el cual el buen pastor entra, el pastor verdadero de las ovejas, por la puerta destinada para ese fin. Pero los líderes religiosos, ellos no habían entrado por esa puerta legítima. La motivación del pastor legítimo, lo que Jesús está diciendo es entrar por esa puerta para alimentar a las ovejas, para protegerlas, para dirigirlas. Pero los líderes religiosos ni han entrado por esa puerta y lo que han hecho simplemente es aprovecharse de las ovejas y procurar sacar provecho de ellas. Tremendo cuestionamiento el de Jesús. Y ciertamente cuando los líderes religiosos escuchan esos planteamientos, probablemente decían: pero ¿por qué Jesús, este maestro de Galilea, nos plantea este tema? Jesús les está diciendo: ustedes no son líderes espirituales legítimos, ustedes no han entrado por la puerta de la manera adecuada. En lugar de servir al pueblo, se sirven a sí mismos. Pero Dios me ha enviado a mí y yo estoy entrando por la puerta de las ovejas para poder servir a cada una de ellas. Jesús estaba ciertamente haciendo una distinción entre sí mismo y los líderes de la nación. Cuando leemos todo esto en estos dos primeros versículos, inmediatamente nos preguntamos: ¿por qué Jesús estaba haciendo esa distinción? ¿Y de qué manera nosotros podemos mirar ese planteamiento que Jesús hace desde nuestra perspectiva? ¿Cómo yo, un creyente que vive en el siglo XXI, puedo tomar ese pasaje de la Biblia y decir: ¿y eso qué significa para mí hoy? Bueno,
Por un lado me reitera que Jesús es el buen pastor. Por un lado me reitera que Él es el pastor que entra por la puerta legítima, aquel que siempre va a estar interesado en cuidar, en velar por las ovejas. Y ciertamente todos aquellos que se llaman líderes espirituales deberían entrar también por esa puerta y no saltarse el muro o saltar la valla y entrar por otro lugar. Pero ¿de qué nos sirve ese contraste a nosotros? Mire, cuando medita uno en este pasaje, inmediatamente viene a mi mente algunas cosas que les quiero plantear. ¿Cómo hacemos nosotros para discernir entre líderes espirituales genuinos y los que no lo son? Porque Jesús estaba contrastando lo que Él estaba haciendo, un pastor genuino, con los líderes religiosos que no estaban siendo pastores genuinos ni estaban entrando por el lugar correcto para cuidar de las ovejas. Hoy, interesantemente, hoy que vivimos en un mundo donde tenemos acceso a la información, donde tenemos tantas maneras de obtener información. Hoy usted accesa a predicaciones, personas que citan la Biblia, que reflexionan alrededor del texto bíblico. Y muchas veces uno escucha personas que dicen: no, pastor, es que tal fulanito de tal usa la Biblia. Y me pregunto yo, ¿el hecho de que alguien use la Biblia significa que su mensaje ciertamente está basado en la palabra de Dios? No necesariamente. ¿Cuántos grupos religiosos que no son grupos cristianos también utilizan la Biblia? Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder discernir y entender y cómo identificar si esos líderes religiosos realmente están entrando por la puerta de las ovejas para velar por las ovejas y no para aprovecharse de ellas, y habiendo ingresado saltándose los muros o cruzando la cerca de una manera inapropiada? Y es allí como que surge la pregunta: ¿cómo logramos nosotros discernir eso? ¿Cómo nosotros logramos darnos cuenta cuando algo proviene de Dios y cuando no proviene de Dios? ¿Cómo nosotros logramos tener y desarrollar la capacidad de poder identificar aquellas cosas o aquellos individuos que dicen que son de Dios, pero que necesitamos examinar bajo el escrutinio de la palabra de Dios, ciertamente que lo son? En Mateo capítulo 24, Jesús llegó y dijo, y lo cito el pasaje meramente, viene a mi mente. Jesús llega y dice que viendo el templo, que en ese lugar no iba a quedar piedra sobre piedra, y que Él era capaz de en 3 días reedificar el templo, y la gente se burlaba. ¿Cómo es posible que Jesús diga que el templo Él lo podía reedificar en 3 días? Y Él estaba pensando en su muerte y su resurrección. Los judíos estaban pensando que Él estaba hablando literalmente del templo venirse abajo, un templo que había sido construido en 46 años. Y Jesús llega y les dice: mirad que nadie os engañe, dice Mateo 24. Y cuando Jesús le llega y les dice eso, cuando ellos le piden señales de eso que Él estaba hablando, de que no iba a quedar piedra sobre piedra, y Jesús les dice: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la manera en que no seamos engañados? ¿Cuál es la manera en que no estemos prestando oído a la multitud de voces que muchas veces escuchamos por allí, que dicen que son voces autorizadas y legítimas de parte de Dios? Y ciertamente, ¿cuántas veces no nos están enviando enlaces para ver videos y predicaciones? ¿Y cómo lograr discernir y darnos cuenta si realmente algo proviene de Dios? Mire, hay 3 conceptos que son importantes cuando hablamos de este tema. Uno es conocimiento, otro es sabiduría y otro es discernimiento. El conocimiento se enfoca en la comprensión de lo correcto. La sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento o los principios aprendidos a la vida diaria. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de tomar el conocimiento
y aplicarlo a la vida diaria. Y el último es discernimiento. Y cuando yo trato de definir el término discernimiento, es la habilidad de reconocer la verdad, que no siempre es obvia, que no siempre es tan evidente, que no siempre es tan clara, que muchas veces podemos escuchar algo o mirar algo y llegar y decir, no, pero eso se ve bien o se escucha bien, pero no necesariamente está bien. El discernimiento es la habilidad de reconocer esa verdad. Entonces, ¿qué necesitamos? Si la Biblia dice en 1 Corintios 12 que el discernimiento es un don espiritual, pero la Biblia también nos plantea que el discernimiento es algo que nosotros podemos desarrollar y podemos hacer crecer en nuestras vidas. ¿Y de qué manera se logra? Bueno, se logra a través, por un lado, de meditar la palabra de Dios. Mire, cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la fuente permanente en la cual usted está sumergido todos los días, ciertamente no va a ser tan fácil que a usted y a mí nos puedan engañar cuando esa verdad es parte de nuestras vidas. Cuando usted y yo estamos permanentemente buscando, analizando, meditando, reflexionando en la palabra de Dios y haciendo esa palabra parte de nuestras vidas y obedeciéndola. Amado hermano, en esta dinámica la meditación de la palabra tiene un papel fundamental para poder desarrollar la capacidad de discernir. Por eso usted y yo no podemos pretender llegar y tener y desarrollar la capacidad de discernir si nosotros no conocemos la palabra. Si nosotros no tenemos un entendimiento básico y fundamental de las verdades espirituales que están plasmadas en ellas. Por eso es que nosotros necesitamos meditar en su palabra todo el tiempo. Una de las cosas esenciales y fundamentales y primarias para lograr desarrollar discernimiento y tener la capacidad de saber si alguien es un salteador o si alguien realmente está entrando por la puerta de las ovejas, es, amado hermano, aprendiendo a meditar en la palabra y haciéndola parte de nuestras vidas. Eso es lo primero. Pero en segunda instancia, nosotros también necesitamos agregar algo adicional a este tema del discernimiento, a la meditación de la palabra. Y es aprender a evaluar nuestras propias acciones y poder identificar las motivaciones que hay de fondo con lo que nosotros hacemos. La capacidad de examinar nuestro corazón, nuestras propias acciones y qué nos mueve a hacer las cosas, es algo que usted y yo deberíamos de tener como una dinámica permanente en nuestras vidas. Esa actitud de sentarme a meditar en mis actos y qué es lo que me mueve. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me muevo en esta dirección? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Qué es lo que me motiva a hacer ciertas cosas que las tengo como un patrón de conducta en mi diario vivir? ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Son mis intereses personales? ¿Son mis motivaciones personales? ¿O es la gloria de Dios? ¿Es glorificar el nombre del Señor en todo lo que hago? ¿O es que estoy queriendo sacar provecho de ciertas circunstancias porque quiero obtener algún tipo de beneficio? La meditación de la palabra es parte esencial y primaria de poder desarrollar discernimiento, pero también hay un segundo aspecto también importante, y es desarrollar la capacidad de poder examinar nuestro propio corazón. ¿Para qué hacernos ese examen? Algunos dirán, eso no es tan fácil, pastor. No es tan fácil estar con una actitud permanente de autoexamen y autoanálisis de nuestros corazones. Porque como seres humanos no nos gusta, ¿verdad? Muchas veces no nos agrada
estar en ese escenario de tener que examinar mi corazón y preguntarme, ¿qué me motiva? ¿Qué me mueve a hacer esto? ¿Qué es lo que me alienta a llevar a cabo todas estas cosas? ¿Por qué se vuelve tan difícil esa dinámica en nuestras propias vidas? ¿Sabe por qué es tan complicado para nosotros los seres humanos hacer eso? Y hacerlo de una forma sincera y honesta. ¿Sabe por qué nos es tan complicado llevar a cabo ese autoexamen? Sacarnos esa radiografía personal. Primeramente porque hay una verdad en Jeremías 17:9. Porque no hay nada más engañoso que el corazón de los hombres. Jeremías 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón del hombre. Nos cuesta porque nuestro corazón muchas veces se siente complacido de vivir en el autoengaño. Muchas veces sabemos que hay cosas que no andan muy bien en mi vida, pero yo me autoengaño y digo, no, todo está bien. Todo está bien. Y tratamos de pasar por alto aquello que mi conciencia muchas veces me empieza a decir, oye Gustavo, eso no está bien. Eso no es correcto. Eso no agrada a Dios. Pero buscamos excusas, justificaciones y maneras de tapar a nuestra conciencia y terminamos dejándonos llevar por nuestro corazón engañoso. Otra cosa por las cuales esto es difícil, hacernos este autoexamen, es que muchas veces todavía conservamos algunos sectores de nuestra mente entenebrecidos por el pecado. Todavía hay pequeñas cositas, residuos de ese hombre pecador, pecaminoso que está en nosotros y que necesitan ser renovadas, pero que todavía no hemos permitido a Dios que las renueve. Y esas pequeñas cosas se convierten en nubarrones, en nebulosas en nuestra vida que están allí y que muchas veces nos ciegan y no nos permiten mirar la realidad de lo que hay en nosotros. Y lo que hacemos es que tenemos la tendencia a justificarnos, a creer nuestras propias mentiras. Creemos que todo está bien, creemos que todo marcha bien en mi vida, creemos que no tengo ningún problema. El problema lo tienen otros. Yo estoy excelente, yo estoy muy bien. Inclusive probablemente sabemos, nuestra conciencia en ocasiones, a través de la acción del Espíritu de Dios, Él está allí recordándonos, Gustavo, recuerda, hay algo que tienes que enderezar, hay algo que tienes que corregir, hay algo que tienes que arreglar. Y nosotros tratamos de buscar cómo arreglar la situación y tratamos de encubrir aquello con ciertas mentiras o autoengaños para tratar de tapar aquellas cosas. ¿Por qué no es tan fácil hacernos un autoexamen? Porque ciertamente luchamos con nuestra naturaleza caída, que en algunos momentos sale a relucir en nuestras vidas, y que nuestra batalla es esa, ciertamente. La batalla de la cual Pablo habla en Romanos capítulo 7. Con su mente y su corazón él quería agradar a Dios, pero con sus miembros terminaba haciendo lo que agradaba al pecado. Entonces, qué impactante todo esto, qué impactante este tema de aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando alguien es realmente del Señor y está entrando por la puerta, por el lugar legítimo, o cuando alguien es un salteador que está saltándose el muro y no está entrando por el lugar correcto. Lo que estaba haciendo Jesús era diciéndole a los líderes de Israel, ciertamente yo entro por la puerta del redil, pero ustedes se han saltado el muro, pero ustedes han entrado de forma ilegítima. Por eso necesitamos, por un lado, desarrollar la capacidad de estar meditando la palabra de Dios permanentemente y haciéndola parte de nuestra vida, porque
cuando miramos lo que sucede a nuestro alrededor y la palabra está en nosotros, esa palabra nos va a permitir discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor y poder llegar y decir, esto es de Dios o no lo es. Pero por otro lado, necesitamos desarrollar también y requerimos que el Espíritu de Dios nos ayude a desarrollar esa capacidad de poder examinar nuestros propios corazones, mirar las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Los líderes religiosos de Israel no tenían esa capacidad. Ellos habían puesto una fachada de religiosidad y aparentaban y reflejaban delante de los demás que todo estaba muy bien, pero en el fondo las cosas no estaban muy bien. Ellos pensaban que eran hijos de Abraham, y Jesús llega y les dice en Juan capítulo 8, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Qué duro. Pero allí es donde necesitamos tener la capacidad. Ellos no lograron, bueno, algunos líderes religiosos de Israel sí lograron discernir que el que estaba delante de ellos era el Mesías. Probablemente entre ellos José de Arimatea y Nicodemo y algunos otros más, que lograron darse cuenta y lograron ver realmente que este era el enviado de Dios. Pero la gran mayoría ciertamente terminaron señalando y buscando formas para que Jesús fuese castigado por parte de Roma, y ciertamente fue lo que sucedió al final. En medio de todo eso, ¿cómo discernir aquello que es de Dios o aquello que no es de Dios? Tenemos que ejercitar a través del discernimiento nuestros sentidos. Tenemos que ejercitar la capacidad de mirar en lo interno de nuestro corazón. Por eso no tenga temor de pedir al Espíritu de Dios cada día que le ayude a poder examinar lo interno de su ser. Espíritu de Dios, escudriña lo profundo de mi corazón. Revélame y muéstrame aquello que está mal. Y si ciertamente yo sé que hay algo mal, porque tú me has estado hablando, inquietando y hablando a mi conciencia, que yo pueda ser abierto a escuchar tu voz y a poder llegar y decir, ciertamente necesito corregir el camino, ciertamente necesito cambiar mi actitud, ciertamente necesito ser renovado por el Espíritu de Dios y transformado por su poder. Mire lo que sigue diciendo el versículo 3 al verso 6. Llega y dice, a este abre el portero. ¿A quién es que abre el portero? ¿A quién será que abre el portero? Al pastor, al que es un pastor legítimo y que quiere entrar por la puerta legítima. Llega y dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mire qué interesante, porque se viene hablando en el contexto de pastor, pero se viene hablando en el contexto de una puerta también. En esta sección se habla de el pastor, pero se habla también de la puerta. Y Jesús interesantemente y posteriormente habla, yo soy la puerta de las ovejas. No solamente soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Esta imagen espiritual muestra a un portero que vigila y da acceso al verdadero pastor. Su tarea, la tarea de un portero en el redil, era abrir la puerta al verdadero pastor y decirle, entre y busque las ovejas que son suyas. Habían rediles donde los pastores de ovejas metían a todas sus ovejas, pero cada pastor tenía una forma particular de llamar a las ovejas que eran suyas. Entonces, cuando esa puerta se abría y el portero permitía que entraran, ese pastor tenía un llamado especial para las ovejas, y las que eran suyas respondían y lo seguían y salían del redil. Qué impactante todo esto, porque esta alegoría muestra la labor de Jesús en medio de los suyos.
Jesús está diciendo: yo estoy en medio de ustedes y yo estoy viniendo y estoy entrando por la puerta legítima, estoy convocando y estoy llamando a las ovejas, y esas ovejas que realmente conocen que yo provengo de Dios y que vengo de Dios, van a escuchar mi voz y me van a seguir. Las que no me van a seguir. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el liderazgo religioso de Israel? Bueno, lo interesante es que esta ilustración que se usa en este pasaje lo que nos muestra es que la incursión de Jesús en su ministerio era parte de un plan divino. Él era el pastor de las ovejas que había venido a hacer un llamado a las ovejas perdidas de Israel. Algunos respondieron a su voz, otros no. El Espíritu Santo es el portero que le abrió la puerta a ese que vino. Y por eso es que vemos que cuando Jesús es bautizado, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Desciende como paloma sobre él y dice: en este yo me complazco. En este yo me complazco. Él estaba reconociendo al verdadero pastor en ese momento y diciendo: este es el verdadero pastor que entra por la puerta y el que tiene un llamado. Y las ovejas, las ovejas verdaderas van a responder a su llamado, las que son suyas. Qué impactante es saber que Jesús ciertamente vino, y la historia y el relato del capítulo 10 lo que nos está diciendo es que el maestro de Galilea era aquel pastor que entraba por la puerta, por el lugar legítimo, y las ovejas que escuchaban su voz y que eran de él, iban a responder y le iban a seguir, se iban a identificar con él, y él las iba a guiar y las iba a cuidar. Los líderes religiosos no podían hacer eso. Los líderes religiosos estaban allí solamente por interés. Los líderes religiosos solamente estaban allí para sacar provecho del pueblo, para poner tremendas cargas sobre la nación que ni siquiera ellos podían llevar. Ese era el cuestionamiento en los evangelios. ¿Por qué es necesario hacer una distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Y reitero nuevamente lo que hemos venido hablando. Mire, en un mundo donde existen tantas opciones y alternativas espirituales, debemos aprender a identificar lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Él. Y tenemos que desarrollar esa capacidad. En ocasiones distinguir lo genuino de lo falso no es tan fácil. Requiere, como hemos dicho, conocimiento y la capacidad de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque fácilmente nos dejamos influenciar. ¿Por qué cosas nos dejamos influenciar? Mire, yo he escuchado a lo largo de los años planteamientos de mucha gente hablando acerca de estos temas. Se escuchan a alguien con una tremenda retórica y con un tremendo carisma, y lo primero que dicen: esto es de Dios. Y nos guiamos por la retórica y el carisma, y pensamos que por la retórica y el carisma eso es sinónimo de que alguien es de Dios. ¿Y quién dice que es así? ¿Sabe que los mayores líderes de grupos sectarios alrededor del mundo han sido gente cargados de carisma? Que han envuelto a la gente con palabras seductoras y engañosas, y la gente se fue atrás de ellos. Y muchas veces usted, a esas personas que se fueron detrás de esos grupos sectarios, usted les pregunta: pero ¿cómo usted se dejó envolver por eso? Años después de que salieron de esos movimientos, y ellos llegan y dicen: yo no sé, pero es que ese hombre tenía algo que nos atraía, y simplemente yo me dejé llevar por eso, y simplemente a mí me gustó el mensaje. Y ya cuando estaba ahí adentro, me di cuenta que estaba metido en un problema. ¿Y ahora cómo salgo? ¿Y ahora cómo salgo? ¿Ahora quién me podrá ayudar? El carisma, la retórica. ¿Cuántas veces pensamos y decimos que algo es de Dios
por el éxito aparente que algunos tienen. Y decimos ciertamente es de Dios. Usted escucha ahora de gente que a lo largo de los años han sido parte de movimientos, evangélicos, cristianos. Y hoy en día usted los ve en medio de tensiones, parejas divorciándose, cada uno por su lado, y cada uno reclamando los derechos de que este reino es mío. Y usted los ve en las redes sociales peleándose, ya divorciados, y uno por un lado reclamando: yo soy el heredero de este reino que levanté hace tiempo, y por el otro lado la esposa reclamando que ese reino es de ella. Y uno dice: ¿qué es esto? ¿Será que la iglesia es nuestra o será que la iglesia es de Dios? Y nosotros tan solo la presidimos, y nosotros tan solo somos personas que guiamos al rebaño, pero el dueño del rebaño es Dios. Mire, amados hermanos, necesitamos ejercitar nuestros sentidos y no dejarnos llevar por aquellas voces que escuchamos por allí, que muchas veces cargadas de retórica, de éxito, de carisma, nosotros decimos: eso es sinónimo que es de Dios. Pero no todo lo que está cargado de éxito es de Dios. Mire, hay algo que yo no sé si usted conoce algo de la cienciología. La cienciología es un movimiento en los Estados Unidos de hace mucho tiempo, de un hombre apellido Hoover. Muchos de los famosos actores de Hollywood están metidos allí. Tom Cruise y muchos de ellos están metidos en la cienciología. Y usted ve algunas de esas personas, gente con posición social, con recursos económicos, con poder adquisitivo. Ellos se mueven entre gente de ciertos niveles. En Los Ángeles es común encontrar esos lugares. Yo entré a una reunión de ellos en Costa Rica hace unos años. Y qué impactante escuchar el mensaje que ellos tienen. El mensaje. Y entré en ese lugar, Ronnie, ¿sabes por qué? Entré en ese lugar no porque me invitaron a seguir al grupo, sino porque un amigo llegó y me dice: estoy asistiendo a una iglesia. Y uy, gloria al Señor que estás yendo a una iglesia. Y cuando le pregunto: ¿y dónde estás yendo? Bueno, es una iglesia que queda en tal sector, ¿por qué no vienes conmigo? Y ciertamente digo yo, voy a ir para ver dónde se está congregando. Ciertamente por la amistad que nos unía de tanto tiempo, digo yo, pues me interesa saber que pueda estar yendo a un lugar que realmente lo estén edificando espiritualmente. Cuando voy entrando, claro, cuando veo el título afuera, ya inmediatamente me di cuenta, pero ya estaba en el lugar. Yo no le iba a decir que no. Entonces entro al lugar y empiezo a escuchar unas barbaridades, unas cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Pero al final de todo eso, yo dije: la gente que estaba allí, gente en un horario de la noche cerca de la Corte Suprema de Justicia, y mucha de la gente que estaban allí eran abogados recién salidos de la corte y de las instituciones del gobierno, atraídos por un mensaje tremendamente seductor, obviamente moviéndose entre gente de su gremio y gente de su nivel adquisitivo. Ellos se sentían cómodos allí en ese club social, que se les daba un mensaje espiritual, se usaba la Biblia y se les enseñaba algunas pautas ligadas con ciertas prácticas que ellos ejecutan relacionados con la salud, para ellos poder tener salud física y espiritual. Qué triste ver gente envuelta en esto. Y uno dice: ¿cómo es posible que alguien que uno pensaría que tiene la capacidad para analizar las cosas termine envuelto en estos movimientos? Pero allí es donde Dios nos llama a desarrollar una capacidad de discernir. Es allí donde a mí me impacta los últimos 3 versículos, y quiero terminar con esto del capítulo 10
del texto que hoy hemos leído. Volvió pues Jesús a decirlos: de cierto os digo, yo soy la puerta, no solo el pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Todos los que en Israel han estado, la gran mayoría de ellos, no eran pastores, eran salteadores y engañadores. Y dicen: pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese versículo que tanto usamos, para entenderlo debemos de entenderlo en el contexto. Allí no está hablando del diablo. Allí no está hablando de Satanás. Está allí hablando de que Él, el verdadero pastor y la puerta, por Él deben entrar las ovejas para poder experimentar las bendiciones de Dios. Pero todos aquellos que son ladrones y salteadores, lo único que quieren es venir, robar, matar y destruir. Que es lo que la religiosidad judía había hecho, y muchos de los líderes religiosos en Israel habían hecho. Ellos, como salteadores, no habían entrado por la puerta. Ellos no habían guiado a la nación por las motivaciones correctas. Ellos no habían velado por Israel por las razones adecuadas. Pero Jesús llega y dice: ciertamente ellos han querido aprovecharse, destruir, hurtar. Yo soy el buen pastor, y no solo el buen pastor, yo soy la puerta. Hay una sola puerta, y solamente a través de ella pueden los hombres y las ovejas ser salvas. Ese ciego del capítulo 9 fue sanado. Él fue rechazado por los líderes religiosos de Israel, pero ese ciego ahora puede estar seguro porque ha entrado por la puerta correcta. Porque no solamente recibió sanidad física, recibió sanidad espiritual. Ese marginado halló el redil seguro, porque tuvo una experiencia y un encuentro con el Maestro. A diferencia de los líderes religiosos, todos antes de mí fueron ladrones y salteadores, refiriéndose a los líderes de Israel. Ellos son falsos líderes sobre la nación. ¿Cómo logramos identificar que estoy en una relación adecuada con el Maestro y no tan solo siguiendo un sistema religioso? ¿Cómo usted se puede asegurar que usted realmente está siguiendo al Maestro y no está involucrado en un sistema religioso? Bueno, el liderazgo verdadero y que proviene de Dios, a diferencia de los sistemas religiosos, procuran su desarrollo espiritual. Están preocupados porque usted crezca. Están preocupados que usted desarrolle su fe, que usted fructifique, no aprovecharse de usted. Aquellos que realmente que son líderes verdaderos, aquello que proviene realmente de Dios, siempre está pensando o le están alentando para que usted crezca en su vida espiritual, para que usted se desarrolle y fructifique para la gloria de Dios. Lo menos que están interesados en aprovecharse de usted. El liderazgo verdadero, a diferencia de los sistemas religiosos, procuran ver tu corazón, animarte a que experimentes una transformación de Dios en tu vida. Los sistemas religiosos lo único que le dicen a usted: cumpla con estas pautas religiosas. Los líderes religiosos de Israel les recordaban todas las leyes, todas las pautas y las normas de la ley a la nación, pero ellos no las cumplían. Ellos no las cumplían. Aquellos que vienen y provienen de Dios no solamente te dicen lo que deben de hacer, ellos también te modelan eso. Ellos también te animan y te muestran y te modelan
esa vida que te están pidiendo que tú vivas. Ellos también la están viviendo. El liderazgo verdadero procura potenciarnos para que sirvamos y experimentemos la plenitud de Dios. Nos anima no a vivir conformes con la religiosidad, sino que nos quiere sacar de la religiosidad para que vivamos vidas plenas en una relación y en una comunión cercana con el Señor. El liderazgo verdadero no centra su actividad en una organización y en un individuo. No pasa hablando de nuestra iglesia, de nuestra organización, del apóstol tal, del profeta tal, del maestro tal, del rabí tal. El liderazgo verdadero no se fundamenta en hombres. Nosotros los hombres somos tan solo personas que Dios nos ha puesto a presidir. Nosotros no somos el pastor del redil, el pastor es Dios. Nosotros no somos los dueños del rebaño, nosotros tan solo somos pastores que tenemos que rendir cuentas delante del dueño. Como decía Pablo, nosotros tan solo somos servidores y administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso, amado hermano, que el Señor nos ayude a poder siempre estar atentos en medio de tantas voces. A mí me preocupa cuando yo escucho hermanos que están escuchando permanentemente, y el problema no es escuchar a través de los medios la multitud de voces, porque algunas de las voces que escuchamos por ciertos medios, ciertamente algunas son voces muy valiosas y su mensaje proviene de Dios, pero hay muchas otras que no. Y nosotros necesitamos desarrollar la capacidad y el discernimiento para poder lograr discernir y decir ciertamente esto es o no es de Dios. Y no tenga temor a eso. Y no es que usted empiece a atacar a las personas, no. Es que usted empieza a discernir, y cuando usted ejerce el discernimiento, usted sabe perfectamente que hay cosas y caminos que usted no debe de transitar. Y cuando vemos a algunos transitando, nos acercamos de manera amorosa para poder alentar a esas personas a no transitar por esas sendas. Que el Señor nos ayude en medio de los desafíos que tenemos en una era llegó un tiempo donde tenemos tanta información. Es que ahora usted no necesita ni siquiera comprar un libro. Usted pone allí simplemente en el celular y solicita información. La inteligencia artificial hoy en día hasta nos responde las preguntas, ¿verdad? Llegamos, dígame qué es la cienciología y qué es lo que creen. Y te hace un desglose ahí pormenorizado de todo. Te da referencias de dónde tienes que ir y buscar la información. Hoy tenemos un acceso increíble y deberíamos de aprovechar lo positivo que eso es. Pero también debemos de estar atentos y cuidadosos de lo que escuchamos. Si usted en algún momento no logra entender y no tiene la noción clara de qué es lo que está escuchando, amado hermano, yo le animo para que usted busque al pastor o un líder de la iglesia y le pregunte: hermano, escuché de esto, ¿qué piensa usted de este tema? Ciertamente necesitamos aprender a discernir. Aquel al que estamos siguiendo no solamente es el pastor de las ovejas, sino que es la puerta. Asegurémonos de que escuchamos su voz y estamos caminando en pos de Él. Asegurémonos de que estamos entrando por la puerta que es Él y sigamos su voz. Ciertamente el Señor quiere trabajar en nosotros y formar en nuestro corazón esa capacidad, darnos ese conocimiento para crecer espiritualmente, pero también la capacidad para poder discernir los tiempos que vivimos, porque la Biblia dice que los tiempos que vivimos son tiempos malos. Que Dios en su gracia nos ayude a poder movernos en su voluntad para poder glorificar y exaltar su nombre.
Alabamos al Señor y oramos en este momento para cerrar nuestro tiempo. Padre amado, gracias por tu palabra que nos desafía, Señor. Gracias por tu palabra que nos reta. Gracias por tu palabra que nos exhorta. ¿Cuántas veces necesitamos que se nos llame la atención? Que podamos entender que a quien seguimos no es a una organización o a un individuo, sino que vamos en pos del pastor de las ovejas, que escuchamos su voz y sabemos que es la voz del Maestro y le seguimos. Gracias porque hemos entrado por la puerta del redil correcto, y esa puerta eres tú, Jesús. Oh Señor, hay muchos salteadores y ladrones que se saltan el redil, Señor, y quieren decirnos o transmitir a muchos que son pastores y que son la puerta cuando no lo son. Oh Dios, desarrolla en nosotros esa capacidad para poder discernir. Inclusive ayúdanos a examinar nuestros corazones, a poder mirar en lo interno de nuestro ser y darnos cuenta que muchas veces nosotros mismos nos vemos seducidos por tantas cosas que están allá afuera, y engañoso es el corazón del hombre. ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en decisiones que no han sido las correctas? ¿Cuántas veces hemos replicado comentarios que no han sido los correctos porque simplemente decimos proceden de alguien cargado de éxito, provienen de alguien cargado, Señor, de carisma y de retórica, Señor? Oh Padre, perdónanos porque han habido momentos en que nos hemos dejado seducir por algunas voces que no han sido las tuyas. Oh Padre, ayúdanos a ejercitar nuestro oído y nuestros sentidos en medio de los tiempos malos que vivimos. Oh Dios, aquí estamos delante de ti. Danos esa capacidad, guíanos, Señor, tú eres el dueño del redil. Oh Padre, ayudan a aquellos que son pastores y líderes dentro de nuestra congregación, para que podamos de una manera responsable transmitir tu mensaje, sabiendo que te glorificamos a ti a través de lo que hablamos, que lo podamos hacer en el temor de Dios, examinando cada vez lo que comunicamos y lo que decimos, porque nuestro anhelo es exaltar y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Padre, oro por mis hermanos, oro por cada uno de los miembros de nuestra congregación, para que podamos desarrollar esa capacidad día tras día y que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas.